en esta diapositiva sobre lo que eran justamente cambios de las bases del electrocardiograma patológico. ¿Sí nos quedamos ahí? La última diapositiva que vimos era la de extrasístoles auriculares. Extrasístoles auriculares. Entonces ya prácticamente le habíamos avanzado todo esto del... Ahí nos quedamos, ¿no? Y vamos a empezar a ver, ok, gracias, las extrasístoles. Y comenzamos con extrasístoles auriculares. Prácticamente son complejos prematuros. Presentan siempre una onda P. El segmento QRC es similar al que precede y hay una pausa compensadora incompleta. Prácticamente en este ejemplo del electrocardiograma vemos lo anteriormente mencionado acerca de las extrasístoles auriculares. Con esta pausa compensadora prácticamente incompleta entre el intervalo aquí del inciso A comparado con este intervalo del inciso B. Y aquí prácticamente este mismo patrón se repite en las diferentes trazos electrocardiográficos de este mismo paciente, que fue tomado de un paciente de 44 años con dolor precordial punzante y opresivo, los ruidos cardíacos arrítmicos, sin soplos, sin manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca. ¿En qué estaríamos pensando con estos datos clínicos de este paciente de 44 años? ¿Qué diagnóstico presuncional ustedes pensarían con estos datos y este trazo electrocardiográfico? Infarto de miocardio. Pudiéramos pensar en una posibilidad, ¿y de qué lado específicamente? ¿O de qué porción? Solo se ve el dedos, doctora. Entonces, bueno, al menos en base a lo que muestra el electrocardiograma, yo sospecharía que sea de la cara inferior. Valdría la pena, tu observación es adecuada, valdría la pena revisar, obviamente, como tenemos los pasos de la interpretación del electrocardiograma, las derivaciones específicas. Ok. Las extrasístoles nodales supraventriculares son latidos prematuros originados en la unión AB auriculoventricular como consecuencia de un aumento de su excitabilidad. El QRS de morfología similar al de base. La onda P presente con PR corto y una onda P negativa. Ausente o después del QRS. Hay una pausa compensadora también incompleta. En las extrasístoles bigeminadas, ¿cuál es el componente que nosotros vamos a identificar? ¿Quién me lo puede decir?
Chicos. Ajá. ¿Qué observan ustedes acá de lo que les acabo de decir? Bueno, Que la yo, onda P se está sobreponiendo sobre la onda T del final del primer trazo del electrocardiograma. Ok, ¿y cómo vemos el bigeminismo? Se duplican el complejo, la onda PI y el complejo QRS. O sea, así es. Están prácticamente emparejadas, ¿no? Cumple con lo que acabamos de decir hace rato en cuanto a latidos prematuros. Bueno, ese es el origen de estos trazos. La QRS, el QRS modificado similar al de base. La onda P presente con PR corto y su pausa compensatoria incompleta. Y además, la dupla. Aquí podemos ver cierta diferencia, pero por ese PR compensatorio incompleto. Y dos ondas similares, 2 por 2 por 2 en el trazo. Puede haber bigeminismo, puede haber trigeminismo. ¿Cuál nos estaría hablando de mayor grado de gravedad? ¿Trigeminismo? Por supuesto. Exacto. Extrasístoles ventriculares. Son latidos adelantados que tienen su origen en los ventrículos, con QRs anchos y de morfología de bloqueo de rama derecha o izquierda. ¿Cuál sería esa morfología? Recuérdenmela, de base de bloqueo de rama derecha o izquierda. ¿Cómo se presentan los QR anchos en bloqueo de rama derecha o cómo se presentan estos QR anchos en bloqueo de rama izquierda? ¿Lo recuerdan? Pues del complejo, bueno, del caso de la rama derecha se representa como una R mayúscula, o sea, una onda R positiva más de mayor amplitud, Ajá. luego una onda Q depresiva y una R prima, que quiere decir que es menor, de menor amplitud que la onda R inicial. Ajá, de mayor de 5 milímetros, ¿no? Comentábamos, o menor de 5 milímetros. ¿Ok? Habitualmente no precedidos por P. Y existe una pausa compensadora completa. ¿Quién me puede describir esto que acabamos de mencionar, chicos? En este trazo, por favor. Hello. Tengo a más de 100 participantes, debe haber unos 5 o 10 que por lo menos quisieran ya practicar lo que han estado repasando de sus trazos que les pidieron sus instructores. Jóvenes. Pues hay trazos en D2 que se alargan mucho y además hay QRS que tienen una R muy alargada. ¿Ok? Y aquí la compensación. ¿Qué compensa? también hay complejos con R'. Ajá. Y también hay depresión del segmento ST, donde el complejo QRS está muy elevado. Así es. ¿Eso de qué nos estaría hablando? Con los complejos con R' sería un bloqueo de rama derecha. ¿Y la depresión del segmento? La depresión podría ser por un infarto, posible infarto. Posible inversión diagnóstica. Entonces vean esta característica de las extrasístoles
ventriculares. Y acá, por intoxicación digitálica, extrasístoles ventriculares bigeminadas. Ya prácticamente las extrasístoles ventriculares trigeminadas de mayor número de presencia y prácticamente también siguiendo ese mismo patrón, pero en número, ¿cómo se llama? En número frecuente en cuanto a los QR anchos, con este tipo de evidencia de bloqueo, y no están precedidos por P. Esta pausa compensadora se da completa, sin embargo, con evidencia de 3 en número. Las extrasístoles ventriculares pareadas o en dupletas. Vean ustedes, esta morfología es muy característica de esta alteración. Acá, si yo les pidiera que sacaran la frecuencia cardíaca, ¿qué evidenciaría este trazo? ¿Taquicardia? ¿Cuál frecuencia? Taquicardia. Es que no hay frecuencia porque está rítmico. Exacto. Y el comando lo está tomando ventrículo, ¿no? Sí, doctora. De una manera muy desordenada. Prácticamente esto es sinónimo de un abordaje inmediato al paciente. ¿Ok? Grábenselo bien. Las arritmias supraventriculares. Tenemos la arritmia sinusal. Es un ritmo normal y se debe al aumento del tono vagal. Específicamente, más se presenta en niños y en jóvenes. El PR es constante, pero el RR llega a ser irregular. Generalmente se asocia a la ventilación o en los niños a la ventilación, o puede ser de origen no respiratorio, pero el más frecuente es asociado a la respiración. Arritmia sinusal con bloqueo incompleto de la rama derecha de las cejis. ¿Qué encontramos, chicos? Ausencia de pez. Ausencias de pez. ¿Segura? Ah, no, perdón. No. A comparación del bloqueo completo, el QRS está normal porque es menor de 2. Bueno, ahí aparentemente es menor de 2 milisegundos. Perdón, de 120 milisegundos. Ajá. Y sí vemos las P's, ¿no? Sí, sí se ve. Sí. Y sí se ven las P's, pero ¿cómo las vemos? Disminuidas. ¿Veo? Disminuida. Disminuidas en amplitud. ¿Ok? ¿Qué más vemos, chicos? Ondas T agrandadas. Ajá. ¿Cuál nos hablaría específicamente de la rama derecha de las de His? Recuérdenlo, chicos. Sería B1 y B6. B1 y B6. ¿Y cómo están las, los complejos en general? URS están alargados. URS alargados. ¿Qué más? AR es prima.
Hay R's primas. ¿Qué más? Les tengo. Una S profunda. Exacto. ¿Qué más, chicos? T negativas. Los intervalos RR son diferentes. Vienen siendo estas condiciones entre RR, ¿no? Lo acabamos de mencionar. Taquicardia paroxística auricular. En este tipo de arritmias, la taquicardia tiene complejos QRS muy estrechos. Hay ondas P que preceden a los QRS y fíjense, la frecuencia va a variar de 140 a 220 latidos por minuto. Por eso es la condición del paroxismo. Prácticamente esto está desenfrenado. ¿En qué tipo de proceso patológico se puede presentar esta taquicardia sinusal? Frecuentemente. ¿En infarto? Ajá. Infarto Agudo de miocardio. agudo de miocardio. Descríbanme, por favor, este electrocardiograma. Pues hay muchas P antes del complejo QRS, y además de que entre entre R y R hay un poco tiempo. Prácticamente, ¿no? Son muy, muy acortados esos intervalos de tiempo. ¿Qué más? Hay como dos Tiene ondas una P frecuencia antes cardíaca de QRS. 150. Acá, ajá, ya la sacaste. ¿Cuál fue tu análisis para sacar la frecuencia? Bueno, usé el método de los cuadros grandes, entonces ubiqué un QRS que estuviera en una línea de las que están más marcadas y solo hay dos cuadros grandes, entonces usé el de los 300 y luego 150. Entonces, aproximadamente tiene esa frecuencia. Muy bien. ¿Qué más? Hay elevación del segmento ST. Una elevación importante, ¿no? Ajá. ¿En qué derivaciones lo vemos? Y presuncionalmente podríamos hablar Preceptales. De B1 a B3. de 1 a B3. Interoseptal. ¿Qué arterias, según nuestra tablita, pudieran estar afectadas? ¿Se acuerdan de la tabla? La descendente anterior. Por las derivaciones en donde se ve esa alteración de segmento, ¿no? Sí. Y yo iría un poquito más allá. Vean, de B1 a B4. Como que estaría más amplio, ¿no? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí. ¿Qué otros vasos estarían involucrados? ¿Se La acuerdan? coronaria izquierda. ¿Se acuerdan de nuestra tablita? La circunfleja. La circunfleja. La circunfleja y la descendente posterior. Así es. Entonces, este infarto es amplio. No pusieron aquí la edad del paciente, pero yo supongo que debe de ser un paciente joven, que es este tipo de casos que se tiene, y hablábamos, una actuación bastante rápida para poder hacer reversible estos daños. La llamada en el teléfono rojo para el abordaje inmediato. Fibrilación auricular o FAs, generalmente así los cardiólogos la manejan como FAs. Trazo en la arritmia contiene intervalos RR totalmente irregulares, con ausencia de ondas P, y pueden verse ondas pequeñas e irregulares denominadas ondas F o de fibrilación. Complejos QRS de morfología similar a los complejos QRS del ritmo sinusal. ¿Dónde las verían ustedes, esas ondas F? Aquí de este trazo electrocardiográfico. Entre la P y el QRS.
Entre la P y el QRS, exactamente. ¿Y dónde la ves mejor? ¿En qué derivación? ABL. ADL. Ujú. Un poquito mejor, ¿dónde más? Ya lo veo un poquito mejor en D1, doctora. Ajá, se ven mejor en D1. ¿En cuál otra? ABR. En B2. En B2, en ABR, dijeron por ahí. Sí, doctora. En ABR, exactamente. ¿En B1 no las ven mejor? Sí, también. También se aprecian un poquitito mejor. ¿Ok? Entonces, realmente como es la fibrilación, son P's pequeñas, dice, ondas pequeñas e irregulares. Son bastante pequeñas, pero se ve ese tremor aparentemente en el electrocardiograma, pero son las ondas P muy pequeñas e irregulares. Por eso se llaman ondas F de fibrilación. ¿Dónde las ven mejor? B2. B2, ok. ¿Dónde más? B1. En D1. ¿Dónde más? ABR. ABR. en ABR? Ajá, en B1. ¿Dónde más? En B3. D3, sí se ven. Ajá. ¿Dónde Pues más? B4. B4. Sí, sí se ven en B4. ¿Dónde más? En D2. En D2. Ok. ¿Dónde más? B6. Así es, hasta B6. Entonces, requerimos nosotros observar perfectamente bien para inclusive llegar a tener alguna presunción diagnóstica y el abordaje inmediato de estos pacientes. Flúter auricular, ritmo rápido de las aurículas conocido como aleteo. El impulso adquiere un movimiento circular, le denominan también movimiento en círculo. Presencia de ondas F de flúter con una frecuencia de 200 a 350 por minuto y la conducción variable puede ser entre de 2 a 1 o de 3 a 1, fíjense. Las ondas F se ven como dientes de sierra. La diferencia con el aleteo, ¿no? ¿Quién dice yo? Pues alcanzan a percibir en D1 y ABR. Bueno, es lo que alcanzo a ver. D1 y ABR, ¿dónde más? De hecho, yo lo veo. De hecho, se van en un encontrando de con ondas ondas de ABF y ABR, D2. y ABF. Exacto. ¿Qué más? Y en las derivaciones precordiales se logra ver en B1 y B2 más. Un poco más, un poquitito más, pero si tú te echas un ojito a la B4, ¿cómo se ve? Se ve isoeléctrica. Bueno, Sí, yo parece. lo veo normal. No, isoeléctrica no, chicos. No se ve isoeléctrica. Son en forma de dientes de sierra. Se superponen a la cuadrícula pequeña del electrocardiograma, pero sí se ven. ¿Cuánto tendríamos de frecuencia? Es irregular. Muy irregular. Así es, pero prácticamente con imposibilidad de determinar la frecuencia del
ritmo sinusal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un flúter auricular. ¿Qué otra cosa ven? Se ve la relación que se mencionaba en el diapositiva anterior de, bueno, en este caso yo la veo de 3-1. Bastante regular esa relación, ¿no? Sí. Ritmo de la unión o el ritmo nodal. Prácticamente es un ritmo pasivo de escape que se produce por una disminución importante del ritmo sinusal. Lo que podemos apreciar es que hay una onda P que puede preceder al QRS o puede estar ausente o después del QRS. Cuando la P precede al QRS es discretamente diferente y es negativa en D2, D3 y ABF, con intervalo menor de 10 segundos. Recuérdense bien esto que les leo antes de verificar el ensayo en el trazo electrocardiográfico para que lo apliquen. ¿Ok? Para que ustedes apliquen esa impresión de en el trazo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en el trazo? Y además, la frecuencia ventricular oscila entre 35 a 60 por minuto. Este trazo electrocardiográfico fue obtenido de una femenino de 66 años con disnea de pequeños esfuerzos, diaforesis, mareos y aquí no se alcanza a ver más. ¿Qué ven? Una bradicardia. Ritmo nodal con bradicardia. ¿Qué más vemos? Ausencia de ondas ¿No ven? ¿Qué vemos y- o qué no vemos? Ajá. ¿Perdón? Ausencia de TES. ausencia de ondas T y Ps en algunas derivaciones. Ps en algunas derivaciones. Dice la aseveración. Onda P que puede preceder al QRS o estar ausente o después del QRS. ¿Dónde ven eso? En la primera sí se ve la P previa al QRS, después en el siguiente desaparece y en el siguiente, mucho antes de, como la mitad, se ve una pequeña muesca que parece la P. Una pequeña onda, ¿verdad? Y dice, cuando P precede al QRS es discretamente diferente, pero negativa en D2. De esa muesca que hablas, ¿puede ser una P negativa? En la tercera sí, no aparece, pero en la siguiente sí pareciera negativa. Ok. ¿Cuánto tendríamos de frecuencia aquí? Como comentaron acerca de la bradicardia, ¿cuánto pudiéramos tener de frecuencia de ventricular? Tenemos abajo de 50 porque no son rítmicos tampoco. Tampoco son rítmicos. Oscilaría entre 50 o menos, ¿no? Ajá, sí, abajo. 50 o menor a esa. Cumple con esta condición de ritmo nodal o ritmo de la unión. ¿Qué observamos acá, chicos? Pues, la ausencia de la P, no hay P y tampoco Ts. No hay S. Si es rítmico. Yo logro ver quizá una T en D3. Ajá.
Así es. Pero ¿qué características tienen esas? Aplanadas. ¿Ok? ¿Qué más? Vemos en ABR la P positiva. Se ve una P muy pequeña, pero positiva. ¿Y en ABF cómo está? Igual, bueno, es que podría estar positiva o ausente y lo que pareciera P es la T. Ujú. Entonces podríamos hablar de negatividad. Sí. ¿De cuántos serían estos intervalos? El intervalo PR. Ajá. ¿Y de cuánto la frecuencia cardíaca? Frecuencia cardíaca de 75. 75. Ah, sí. Porque son 1500 entre 20. ¿Quién da más? Bueno, pero el método de los 300, según yo, son 60. Más o menos concuerda con lo que acaban de decir acerca de el otro método, ¿no? Pero prácticamente se observa ausencia de la onda P en unos y en otros ABR, negativo, ABF, perdón, ABF negativo. Taquicardia nodal o de la unión. Frecuencia entre 140 o 220 por minuto. La onda P puede preceder al QRS y estar ausente o después de él. Cuando la P procede al QRS, tiene PR corto y es negativa en D2, D3 y ABF. El QRS es normal. ¿Qué vemos? Un intervalo PR corto. Sí. Una frecuencia cardíaca de 150. 150, ¿verdad? Aquí justamente la taquicardia, 150. ¿Qué más? Veo P negativa en D1. ¿D1? Sí. Y en ABRP es positiva. Ah, no. Sí, ¿no? No está negativa en D1. ¿Cómo la ves en D2? Es positiva P, pero se ve negativa T. Ok, ¿y en D2? Prácticamente no se ve. En D2 la P es positiva. En D2 la P es positiva. Y sí se ve. En ABF, P positiva. ¿cómo está el intervalo PR? Acortado. Bastante acortado, ¿no? Y Doctor, una pregunta. Sí. ¿Aquí podríamos hablar de disminución del segmento CT? Sí. Por supuesto. ¿Cuánto está midiendo? Bueno, es que yo lo veo en D1 y en D2. Aproximadamente, ¿de cuánto lo estarías midiendo?
Ahorita me está costando trabajo medirlo porque se me está yendo un poco el internet y se ve medio borroso las líneas. Ok, sí. Bueno, .08, .08 o menos. se ve de menos, ¿eh? Sí, parece como que fueran como 2 cuadritos nada más. Ajá. Pues, Entonces sí es buena la apreciación. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué otra cosa ven? La P tiene una morfología de P pulmonare, ¿no? Picuda. Ajá. Ok. Sí. Bye. Perdón. Taquicardia ventricular es un ritmo activo caracterizado por 3 o más extrasístoles ventriculares en forma sucesiva. Su mecanismo de producción prácticamente es el aumento del automatismo ventricular o un mecanismo de reentrada. Puede ser sostenida si dura más de 30 segundos y no sostenida si dura menos de 30 segundos. Tengo una duda, doctora. ¿Por mecanismo de reentrada se refiere a unas anómalo? No, ¿te acuerdas? Habíamos hablado hace ratito de de círculo. Bueno, no es la misma condición, pero pudiera ser por mecanismo de círculo o, como tú comentas, otro comando. Gracias. ¿Qué vemos aquí? QRS anchos y bimodales, ¿no? En algunas. O R', ¿Cuáles? R y R'. Un ritmo constante, igual como de 150 la frecuencia, el ritmo, perdón. La frecuencia cardíaca, perdón. ¿Qué más? Yo veo 4 complejos QRS juntos. 4 complejos QRS juntos, ¿en dónde? No sé cómo se llama el trazo porque no lo dice, pero parece que tiene un 2 Ajá, en el tercer trazo. en el tercer trazo. Ok. ¿Y las extrasístoles? ¿Dónde se ven, chicos? se verían en el primer trazo, pero no son... frecuentes. Ajá, sí, no son frecuentes. Sí, por ejemplo, o sea, en el primer segmento tenemos que pareciera ser cada 5, después cada 3, y posteriormente ahí vemos 2 seguidas. Ajá. Por eso es no sostenida. Por eso es taquicardia ventricular no sostenida. ¿Ok? Sí, doctor. Acá comenta si dura menos de 30 segundos es no sostenida. Y si esta presencia de las extrasístoles es sostenida, dura más de 30 segundos. Más o menos en velocidad como corre el papel, ¿cómo ven ustedes?
confirma que sea sostenida o no sostenida, ¿qué confirma? No sostenida. No sostenida, perfecto. Taquicardia ventricular. Hay una frecuencia en este ritmo, una frecuencia de 140, o arritmia más bien. Hay una frecuencia de 140 a 220 por minuto con un QRS de morfología tipo bloqueo de rama. Hay intervalos RR regulares. El inicio de la taquicardia súbito por extrasístoles, que se conoce como fenómeno RT. Hay capturas ventriculares y latidos de fusión. ¿Qué vemos ahí? Solo complejos QRS. ¿Con qué tipo de morfología? Como de bloqueo de rama. Ok, aquí eso es justamente es lo que dice. ¿Qué más? No hay momento de despolarización entre uno y otro. Por eso menciona que son puras capturas ventriculares, ¿no? ¿Qué otra cosa? El ritmo es regular. Exacto. ¿Qué otra cosa? Los complejos Pues, QRS son muy anchos y hay presencia de R'. R'. Que nos está hablando de este tipo de bloqueo de rama, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo están aquí las distancias RR? Acortadas. Regulares y acortadas, sí. Por eso hay taquicardia. La arritmia es taquicardia ventricular. Eso es un patrón de este tipo de arritmia. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Se podría considerar que los complejos QRS de B1 a B3 son, aparte, muy ensanchados, muy altos? Muy amplios, ¿no? Muy altos. Así es. ¿Qué otra cosa? Aproximadamente tiene 150 de frecuencia cardíaca. Eso es aproximadamente, ¿no? Muy bien. Vean toda esa información aún con un trazo así que se puede recapitular, que se puede obtener. ¿Alguna otra cosa que vean? Doctora, tengo yo una pregunta, más que ver una pregunta. Nosotros, bueno, se ve como curvo el trazo, o sea, en el sentido de cómo fue trazado, cómo fue impreso. ¿Eso es un error a la hora de imprimirlo? Sí. Ah, ok. Gracias. Ya no nos va a dar tiempo de ver el video, pero sí es importante verificar justamente en la toma del electrocardiograma este trazo uniforme, este trazo adecuado, porque sí, nos pudiera dar falsa información, un falso positivo, que no es. Y a simple vista, pues sí, desde que empieza a correr, está haciendo no está bien calibrado. Así es, eso es importante visualizarlo. Gracias, doctora. Sí. Taquicardia ventricular, ritmo idioventricular de 20 a 40 por minuto. Este ritmo llega a ser acelerado o desbocar a una taquicardia ventricular lenta de 60 a 100 por minuto. Y
puede también comportarse como taquicardia paroxística ventricular de 140 a 200 por minuto, y cuando es mayor a 200 por minuto se le denomina flúter ventricular. Entonces, esta taquicardia ventricular se clasifica en estos 4 tipos: ritmo idioventricular de 20 a 40, idioventricular acelerado de 60 a 100, y los 2 últimos que varían hasta 200, el paroxístico ventricular, o superior a 200, el flúter ventricular, similar al flúter auricular, por alcanzar estas frecuencias. Que vemos en el ritmo idioventricular. Un espacio muy largo entre R y R. ¿De cuánto estamos hablando? Casi de 2 segundos, ¿no? Casi de 2 segundos. ¿Cuánto tendríamos de frecuencia? 30. Exacto. El idioventricular tiene una frecuencia de 20 a 40. Flúter ventricular. ¿Cuánto requiere tener? Más de 200 latidos por minuto. Ajá. ¿Y aquí cumple? Sí. Sí. Fibrilación ventricular. ¿Cuánto tenemos de frecuencia? Cerca de 300. Está terrible ese electro, ¿no? Con todo y que también, como comentaron hace un momento, no está bien tomadito, está, bueno, aquí por la impresión del que lo está tomando, pues sí, se pone más nervioso, ¿no? Y el paciente puede no estar completamente quieto. Acuérdense, los escenarios para poder obtener este tipo de trazos, digo, son bastante graves. Entonces, el paciente puede estar con la sintomatología terrible de esta arritmia, ¿no creen? Como para poder tomar un electro tan nítido y ley. Espero que este ensayo de electrocardiograma patológico les dé prácticamente la pauta para retomar estos ejercicios de interpretación del electrocardiograma y que tengan una excelente práctica. Les dieron información acerca de una base de datos de electrocardiogramas de trazos. Por favor, recapitulen esa evidencia de observación que ustedes requieren tener para hacerla de una manera adecuada. Esta práctica les va a dejar mucha enseñanza y no la tomen a menos. Por favor, chicos. Que tengan excelente fin de semana y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Buen día, que les vaya muy bien. doctora. Bye. Gracias, doctora.